Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 13, mes 7, Segunda de Crónicas, capítulo 15. Se registra el traslado del arca a Jerusalén, labor que se realizó de manera ordenada, y David se preocupó de seguir las instrucciones específicas del Señor respecto a esto, porque la primera vez no siguió esos lineamientos, lo que provocó la muerte de un hombre llamado Usa, porque tocó el arca sin estar autorizado para esto, y David lo reconoce explícitamente. El versículo 13 dice: Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Eso debe decirnos mucho, porque una y otra vez encontramos en la Escritura el llamado principio regulador de la adoración, que significa que Dios debe ser adorado tal como Él señaló u ordenó, y dispuso que debía ser adorado. Es decir, en la adoración a Dios solo podemos hacer lo que nos ha permitido expresamente hacer, y no tenemos permiso para inventar o ser creativos en cuanto a la forma en que Dios debe ser adorado. Así, en este pasaje se reconoce explícitamente este principio, y casi podría servir para tenerlo como una definición del mismo. Así, se celebra una gran fiesta nacional para recibir el arca en Jerusalén, el lugar que el Señor escogió para habitar en medio de su pueblo. Eso ya lo había anunciado desde el Pentateuco, cuando decía que el arca debía estar allí donde el Señor escogiera para habitar en medio de los suyos, como vemos en Deuteronomio 12:5, y ese lugar terminó siendo Jerusalén, que entre otras cosas es llamada ciudad de David porque él la conquistó. En medio de esta celebración se dice que David saltaba y danzaba. En el versículo 29, muchos se han tomado estos hechos para decir que en el culto cristiano se debe danzar de la misma forma, pero debemos considerar que aquella era una danza ceremonial, no era una recreativa simplemente, como sería en una fiesta. Y segundo, esto tiene que ver con un verdadero desfile, un festival religioso, por así decirlo, que estaba teniendo este pueblo al recibir el arca en Jerusalén. Por tanto, era una celebración nacional, al tratarse de un hecho histórico de entrar el arca en la ciudad para quedarse allí de manera definitiva. Por consiguiente, de estos hechos debemos extraer que la presencia del Señor y la adoración a su nombre debe disfrutarse con todo el corazón. Se dice también que Mical, hija de Saúl, quien era esposa de David, mirando por una ventana vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Por eso el Señor también la juzgó por este acto de menosprecio, porque no estaba entendiendo la solemnidad ni la festividad del momento, que ante todo se debía que el símbolo del pacto y la presencia de Dios con su pueblo llegaba al lugar, y adicionalmente estaba juzgando a David por esta adoración que rendía al Señor con todo su ser. Por lo mismo, dado que su corazón era incrédulo y amargo, fue castigada por el Señor. Capítulo 16. El Señor ordena la adoración a través de David. Este rey entendió que la adoración debe ser ordenada y continua, por eso instaló a levitas para que estuvieran allí continuamente adorando al Señor y sirviendo en su templo. Estos levitas debían estar allí constantemente ante el arca de Jehová, alabando al Dios de Israel, lo que nos recuerda a los seres vivientes que están constantemente adorando al Señor en el cielo ante su trono, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, como vemos en Isaías 6:3. Con esto aprendemos que la adoración del pueblo de Dios en la tierra debe ser un reflejo de la adoración que Dios recibe en el cielo, y en ambos casos los seres creados han de acercarse al Señor en los términos que Él ha establecido. Como resultado de esto, David elevó una alabanza que contiene partes del Salmo 105, el 96 y el 106. En esta alabanza, David invocó al Señor, a un Señor glorioso, que debe ser buscado por su pueblo, y debe ser la alegría de sus redimidos. Nosotros debemos basarnos en esa búsqueda del Señor nuestro Dios, quien es fiel a su pacto, siendo digno de alabanza y toda adoración y gloria. En los versículos 8 al 13 aprendemos que debemos invocar al Señor de manera intencional, determinando nuestro corazón a alabarle y darle gloria, esforzándonos por recordar sus obras y sus maravillas. No solo importa el hecho de que lo busquemos, además debe ser con la disposición correcta, con alegría y gratitud, y esto debe ser de manera continua. Así, el Señor debe ser alabado y proclamado entre los pueblos, es decir, aún bajo el antiguo pacto queda claro que la intención del Señor es ser alabado en todas las naciones, no solo entre el pueblo judío, siendo esto una verdad transversal en todos los salmos. Es un llamado a cantar de sus maravillas, a alegrarnos en Él y buscar su rostro, aún en los momentos de angustia y aflicción. Desde el versículo 14 al 22 nos habla de cómo es Dios uno que es fiel a su pacto, por el cual escogió a un pueblo a través del pacto de circuncisión que hizo con Abraham. En virtud de él iría formando una descendencia física, de donde vendría el Mesías, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios fue formando un pueblo físico para que también éste anunciara la salvación al pueblo espiritual que vendría, que es la Iglesia, compuesta de todos aquellos quienes creen en Dios a través del Evangelio de Cristo. Con este fin preservó con su poder y sabiduría a este pueblo, incluso desde que estaba en estado de semilla, con los patriarcas, hasta que llegó el Hijo de la promesa, Jesucristo. Por ello es necesario que como pueblo de Dios recordemos la historia de
la redención, es decir, la salvación que Dios ha obrado. En los versículos 24 al 27 nos invita a cantar al Señor con alegría, sabiendo quién es Él, grandioso en poder, majestad y gloria. Dice en el versículo 25, porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Él está sobre todos los dioses falsos, ya que todos los dioses de los pueblos son ídolos, y como tales nada pueden hacer, son completamente inútiles e impotentes. Pero Jehová hizo los cielos. Él es el creador de todas las cosas, por tanto a Él debemos dar toda gloria. Desde el versículo 28 nos habla también de nuestra ofrenda al Señor, que envuelve todo lo que somos y lo que tenemos. Debemos darle gloria, la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, es decir, a su templo, tener comunión con su pueblo. Debemos adorar al Señor en la hermosura de la santidad y temer solo a Él. Eso nos habla de cómo el Señor ve la santidad y la consagración en sus hijos, como algo hermoso, que resulta agradable ante su presencia, y es la forma en que el Señor quiere ser honrado. Todas estas cosas deben llamar la atención acerca de en qué consiste la verdadera adoración y la consagración genuina, porque además de todo, debemos proclamar su nombre, evangelizar y decir entre las naciones Jehová reina, presentando al Señor como el creador de todo, quien gobierna y juzga a los pueblos. Por tanto, tenemos aquí condensado un retrato de la verdadera adoración y de la misión del pueblo de Dios en la tierra, y al hablar de las naciones, nos muestra que el Señor siempre quiso salvar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Desde el versículo 32 nos habla de la soberanía y el poder de Dios sobre la creación y sobre los pueblos. El Señor vendrá a juzgar a la tierra, lo que implica que Él está sobre todo gobierno y potestad humana, porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará. En esto debemos recordar lo que dice la Escritura, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En Juan 5, 22 al 23. Toda esta justicia y verdad con la que el Señor gobierna y juzga, descansan en la perfección de Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y ese debe ser nuestro consuelo y esperanza. El versículo 34 nos llama a alabar al Señor porque Él es bueno, sabiendo que su misericordia y verdad permanecen para siempre. Esta es la razón constante de alabanza que tenemos como pueblo de Dios, y que se presenta muchas veces con esta frase en la Escritura. El Señor nos ha amado en Cristo, en Él nos ha hecho su pueblo, y su palabra no pasará, sino que nos alumbrará para siempre. En los versículos 35 y 36, por último, en el antiguo pacto la oración para ser librados del poder de las naciones se traducía en que los israelitas pudieran vivir en Canaán bajo la bendición de Dios y en libertad. En el nuevo pacto, ya con la realidad manifestada, esta oración se traduce en pedir a Dios que nos salve de entre los pueblos, para que seamos una nación santa para Él como iglesia de Cristo, y alabemos su nombre en esta tierra, viviendo en obediencia a su palabra, mientras esperamos que su reino se manifieste de manera definitiva. Salmo 10. En los versículos 1 al 15, el salmista eleva un ruego al Señor al verse rodeado de maldad, en una generación perversa y blasfema. Se expone una descripción bastante fiel de lo que son los impíos, y contiene imprecaciones contra ellos, es decir, una oración al Señor para que se levante y los juzgue, ya que son enemigos del pueblo de Dios, que están entorpeciendo la obra del Señor en la tierra, que se están interponiendo en el avance del reino de Dios. A veces estos salmos nos parecen extraños, a algunos simplemente no les gustan, pero recordemos que los salmos son una verdadera escuela de oración, y esta forma de orar también debe estar presente en nosotros. En Apocalipsis lo vemos muy claramente, pero también se ve en el resto de la Escritura. Debemos alabar a Dios por sus justos juicios, y también rogarle que Él juzgue a los impíos, y a los malvados que blasfeman su nombre, que viven con impiedad e insolencia delante de Él. Viven provocando a Dios, y eso debería motivar este tipo de oraciones en nosotros. Algunos hoy día niegan que sean oraciones que los cristianos podrían hacer, pero claramente sí son oraciones que no solo podemos, sino que debemos elevar al Señor. Este salmo realiza una radiografía de los impíos, y deberíamos considerar siempre esto para examinar nuestros corazones, no porque estemos dudando todo el tiempo de si somos impíos o no, sino para evitar que cualquier raíz de pecado pueda ir echando mayor profundidad en nosotros. En los versículos 4 y 6 notamos una característica de los impíos, y es que no buscan a Dios, debido a su soberbia. El orgullo no se mezcla con la fe. Si tenemos fe, vamos a buscar a Dios. Si no la tenemos, no lo vamos a buscar. Así de simple y lógico es. Por tanto, si en nuestra vida diaria no estamos buscando al Señor, es porque el orgullo está realmente poseyendo nuestro corazón y nuestros pensamientos. Luego agrega el salmista que el impío no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos, y en esa soberbia piensa que jamás será afectado, que no lo alcanzarán las consecuencias de sus pecados. Por eso, si analizamos nuestro pensamiento y constantemente encontramos solo egoísmo, de cosas que queremos tener o hacer, y todo se centra en nosotros y en nuestra voluntad, realmente podemos tener una raíz de impiedad en nosotros. En el versículo 5, notamos que el impío tiene muy lejos de su vista los juicios del Señor, es decir, no considera la palabra de Dios, y eso también es algo que nos debe preocupar si es que está ocurriendo en nosotros. Si no tenemos esa hambre y esa necesidad de la palabra de Dios para que nos guíe, porque ella es la que alumbra nuestro camino, entonces también puede haber una característica de impiedad en nuestros corazones. En los versículos 7 al 10, notamos que el impío es alguien blasfemo y mentiroso, no teme hablar insolencias contra Dios ni hacer fraude contra su prójimo, y además es violento y abusivo, ve a su prójimo como una presa que puede ser desmenuzada. En el versículo 11 también se dice algo muy importante, y es que el impío piensa que Dios nunca va a ver lo que él está haciendo, piensa que sus acciones están quedando impunes, y aquel que se permite
permita caer en pecado secreto, está precisamente en esta misma situación, ya que demuestra con sus hechos que no cree que Dios está en todo lugar y que sabe todas las cosas. No cree que Dios sea omnisciente y que sus ojos están viendo hasta lo más profundo, porque si fuera consciente de esta verdad, no se permitiría tener pecados secretos. Por tanto, debemos analizar este salmo y evaluar la disposición de nuestro corazón, viendo que finalmente nosotros debemos orar contra los impíos de la manera que se expone aquí. Es necesario que ansiemos que el nombre de Dios sea exaltado y que las ofensas contra él sean juzgadas, y solo el Señor puede actuar ante esto. Proverbios capítulo 19, versículos 6 y 7. Nuevamente encontramos un texto que no establece una norma, sino que describe una realidad. Nos habla de que el pobre recibe el menosprecio y el aborrecimiento de quienes lo rodean, no así el que tiene bienes de este mundo, quien es buscado por mucha gente. Claro está, no de manera sincera en todos los casos, sino interesados en los bienes más que en la persona. Por eso la realidad del pobre es la soledad o el menosprecio de muchos de quienes lo rodean. Contra esto exhorta fuertemente la carta de Santiago capítulo 2, diciendo en el versículo 9: si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, afirmando además que distinguir entre personas por su nivel económico constituye malos pensamientos, según el versículo 4. Procuremos no guiarnos por estas discriminaciones que hace la carne, persiguiendo intereses egoístas, sino que reconozcamos la imagen de Dios en nuestro prójimo y el Espíritu Santo en nuestros hermanos. Romanos capítulo 1. Desde el versículo 18, en esta sección de la carta, el apóstol Pablo escribe sobre el pecado del hombre. Se trata de una sección bastante extensa que culmina en el capítulo 3, en el cual se expone la conclusión de todo lo que comienza tratando aquí. Acaba de hablar del Evangelio, de cómo el justo vive por la fe, pero ahora gira hacia la ira de Dios y la forma en que ella se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que nos dice mucho, porque más que ignorancia, que por supuesto hay un grado de ella, lo que vemos en el hombre es rebelión pura y dura. Es la impiedad e injusticia de aquellos que detienen y resisten la verdad. Por tanto, hablamos de rebelión porque el Señor se les ha manifestado de dos grandes maneras, que es, primero, a través de la creación y segundo, por medio de la conciencia. La conciencia tiene un sentido del bien y el mal, del que el apóstol hablará en el próximo capítulo. La ley escrita en el corazón, y por eso, a través de estos dos testimonios, el hombre no tiene excusa y debe saber que hay un Dios al cual debe rendir honor y gloria, pero por el pecado que tiene en su corazón, dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque incluso si analizamos históricamente, Adán y Eva, así como su descendencia, sabían que Jehová era Dios, pero sabiendo esto, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y su corazón se volvió tinieblas. Lo que nos enseña este texto es que Dios está enfurecido con el hombre por esta rebelión consciente por la cual niega a su Señor y Creador, la que produce que la mente del hombre se embote y atrofie. Desde el versículo 22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Y acá está la definición de idolatría, cuando cambian la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de hombre, por la semejanza de los seres creados. Luego en el versículo 25 complementa la definición diciendo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa es justamente la idolatría, cambiar la gloria de Dios por la adoración de las cosas que Él ha creado y también cambiar la verdad de Dios por la mentira. Como consecuencia de esto, Dios los entregó, y esta porción menciona tres sentidos en que el Señor ha entregado a la humanidad bajo el pecado. Primero los entrega a la inmundicia, a los bajos deseos y a las concupiscencias, lo que se refiere a las bajas pasiones de sus corazones. En segundo lugar, los entrega a pasiones vergonzosas. Un fruto de esto es la homosexualidad, que refleja una mente en tinieblas y arruinada por el pecado. Y en tercer lugar, los entrega a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, es decir, como consecuencia de que rechazaron a Dios en su rebelión, Él los entregó a seguir sus propias inmundicias, con lo cual se humillan y arruinan a sí mismos. Por todo esto, notemos que hay resultados por el hecho de haber dejado la gloria de Dios de lado. La idolatría es necedad y rebelión pura. Cuando las personas están entregadas a la idolatría, el Señor las entrega a su vez a los frutos de ello, es decir, a las pasiones vergonzosas, inmundicias y una mente reprobada. Desde el versículo 29 expone las consecuencias de todo esto, los frutos de esta rebelión. Cuando pensamos en el pecado se nos vienen a la mente de forma típica la fornicación, la borrachera, los homicidios, entre otras cosas. Pero también hay otros pecados aquí que muchas veces no consideramos como tales, porque quizás están culturalmente más aceptados. Por ejemplo, la avaricia, los engaños, las murmuraciones, la desobediencia a los padres, la soberbia. En fin, todos estos también son mencionados como pecados que vienen de esa mente reprobada, de esa inmundicia en el corazón. Por tanto, debemos tener mucho cuidado de estas cosas. Se enumera también entre esto el ser aborrecedores de Dios en el versículo 30, lo que en buena medida resume la disposición del corazón humano bajo el pecado y explica toda la inmundicia de la maldad que se expresa en las aberraciones expuestas en este pasaje. Los cristianos también nos contábamos entre esos aborrecedores de Dios, pero fuimos rescatados por pura gracia, por lo que debemos considerar que cada expresión de amor y adoración a Dios en nosotros es un verdadero milagro. Es tanto el pecado
pecado en el ser humano que llega a ser inventor de males, como dice el mismo versículo 30. Y esto no solo trae problemas con el Señor, es decir, una pérdida o ruptura de la relación con Él, sino también con los hombres, pues rompe la armonía con el prójimo. Por ejemplo, ahí también está el ser desleal, sin afecto natural, sin misericordia. Por último, vemos que incluso ellos entienden que el juicio de Dios está contra estas cosas, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Es decir, el hombre es orgullosamente rebelde. Pensemos por ejemplo en los desfiles que se hacen por el orgullo gay, y así en toda la gama de pecados que podemos ver que el hombre no solo comete, sino que se goza con aquellos que se unen a ese mismo río de disolución. Roguemos al Señor que Él nos libre de todo esto y démosle gracias porque Él, a través de su Espíritu Santo, transforma nuestros corazones con poder.